En 1971, en Sudáfrica, nació un niño destinado a desafiar los límites de la capacidad humana y de la vida aquí en la Tierra. Una de las personas más influyentes y poderosas de nuestra era. Es la persona más motivada que he conocido, pero al mismo tiempo una de las figuras más polémicas y controvertidas. Ve tú mismo, no me importa. Conocido como Tony Stark de la vida real, Elon Musk es alguien que vive al extremo. El tipo de los autos eléctricos, de los cohetes, de los robots y de Twitter. En 2022 se convirtió en el hombre más rico del mundo, según Forbes. Debes hacer cosas que destaquen, de lo contrario, nadie te cree ni piensa que sea posible. Recientemente leí su biografía escrita por el reconocido Walter Isaacson, quien siguió la rutina del multimillonario durante 2 años, buscando entender los secretos y misterios detrás de lo que es probablemente la mente más brillante de la actualidad. En este video voy a resumir los principales aprendizajes que tuve, tratando de entender la fascinante historia de Elon Musk. Sudáfrica, cuando yo crecía, era un lugar muy violento. Musk creció en una Sudáfrica gobernada por el régimen del apartheid, un país dominado por el radicalismo político y la violencia. Él era un niño delgado, era diferente a los demás. Con un grado de autismo, tenía dificultad para socializar, no tenía muchos amigos y en la escuela era acosado. Donde crecí era extremadamente violento. Yo también fui golpeado casi hasta la muerte una vez. Su infancia fue muy violenta y traumática. Durante años no tuvo tregua. No bastaba con el terror que vivía en la escuela, cuando llegaba a casa era otro infierno. Tras ser golpeado, estuvo hospitalizado 4 días. Pero al llegar a casa, su padre lo obliga a pararse frente a él 2 horas. Mientras el padre le dice que es un perdedor y que fue su culpa, y se pone del lado del chico que golpeó a Elon. Lo que era perceptible desde muy temprano era su genialidad. Yo diría que desde los 3 años pensé que era un genio. Él razonaba conmigo y su razonamiento tenía sentido. Él sabía que era más inteligente que los demás y actuaba con superioridad y mucha terquedad. Le gustaba descubrir sus propios caminos y aprender las cosas por sí mismo. Pero ese modo autodidacta también fue lo que lo llevó a la depresión. Con apenas 13 años... Cuando era adolescente, tuve como una crisis existencial tratando de descubrir cuál es el sentido de la vida. No parece haber ningún sentido. Intentó encontrar sentido en los libros, textos religiosos y en filósofos como Nietzsche y Schopenhauer, pero nada de eso le ayudó. Ten cuidado, leer filósofos alemanes de adolescente no te ayudará con la depresión. Las cosas solo empezaron a cambiar cuando decidió leer el libro Guía del Viajero Intergaláctico de Douglas Adams. La historia trata de una civilización que buscaba respuestas para todo, y para eso construyó un robot súper inteligente capaz de responder cualquier pregunta. Al final, la gran pregunta que le hacen al robot es: ¿cuál es el sentido de la vida? Y su respuesta fue simple y sin mucho sentido. Simplemente 42. Pero justamente ahí es donde estaba el gran mensaje del libro. Disfrazado de humor, concluyen que el problema real es intentar preguntar. El universo es la respuesta. ¿Qué? Eli entendió que la importancia de las cosas no estaba simplemente en las respuestas, sino en la búsqueda de ellas, en la expansión de la conciencia y en la constante evolución. Y fue a partir de esa visión que él empezó a entender sus porqués y descubrió cuál sería su misión de vida. El primer paso era salir de Sudáfrica. Elon Musk salió de su país a los 17 años, Estados Unidos. Él tenía en mente 3 objetivos muy ambiciosos: llevar personas a Marte, tener energía sostenible en la Tierra y desarrollar robots útiles y seguros para las personas. Después de graduarse de la universidad, Musk comenzó sus emprendimientos y no tardó mucho en empezar a cosechar los frutos de su mente brillante. A los 28 años de edad, vendió una empresa de software donde se embolsó $22 millones. Una buena parte de ese dinero se usó para fundar una empresa de medios de pago en línea, que rápidamente se fusionó con la famosa PayPal y terminó siendo vendida a eBay. Y ahí fue cuando cambió de nivel. Con casi 30 años, Musk se metió $180 millones en el bolsillo.
podía ser el momento de parar, pero eso no tenía nada que ver con sus planes. Con una ambición ilimitada. ¿Ambición para hacer? No es un tipo de ambición típica. Su mente siempre necesita satisfacción. Y los problemas que él asume, por lo tanto, necesitan volverse cada vez más complejos con el tiempo para mantener su interés. Musk invirtió casi todo ese dinero en una empresa de cohetes y una de autos eléctricos. Desde el punto de vista financiero era una locura. ¿Quién invierte $100 millones más de la mitad de su patrimonio en una empresa de cohetes? Y además sin tener ningún título o calificación técnica en el área. Para los críticos y para los medios era impensable. ¿Eres autodidacta? Sí, bueno, autodidacta sí, o sea, no tengo un título en aeroespacial. Pero a Musk no le importaba la aprobación de los medios. Tampoco estaba muy preocupado por obtener retorno de su inversión. Él solo quería empezar a trabajar en sus grandes proyectos de vida. SpaceX era su oportunidad de llevar personas a Marte, y Tesla, que fue donde invirtió los otros $80 millones, era su oportunidad de desarrollar el planeta Tierra de manera sostenible. Con sus autos eléctricos, robots y los ambiciosos proyectos de energía renovable, Podemos acelerar la transición a energía sostenible. Confío en que a Tesla le irá bien en el futuro. pero la verdad es que no fue nada fácil. Elon Musk tuvo que atravesar una de las mayores crisis financieras de la historia, en 2008. Varias automotrices cerraron sus puertas y Tesla estuvo a pocos días de quebrar. La empresa estaba perdiendo dinero como loca, y si no resolvíamos estos problemas en un periodo muy corto de tiempo, moriríamos. Él estaba siendo atacado por todos lados. La industria automotriz tradicional no lo tomaba en serio y los clientes no confiaban en la marca. Decían, es este tipo atrevido de Silicon Valley que cree que puede hacer un auto, va a fracasar. ¿Cómo te sientes en esa etapa? Me sentía muy mal. No parecía que fuéramos a fracasar, pero casi nos quedamos sin dinero. A finales de 2008 tuve que invertir el último dinero que tenía en la empresa. ¿Arriesgaste tu dinero? ¿Todo? En SpaceX las cosas tampoco iban nada bien. Los proyectos estaban fallando y el dinero se estaba acabando. Musk ya se había convertido en motivo de burla en los medios por sus cohetes destruidos. Para empeorar, varias personas del medio hacían críticas fuertes y lo desanimaban a seguir intentando, incluso algunos ídolos personales. Hay héroes estadounidenses a los que no les gusta esta idea. Neil Armstrong y Gene Cernan han testificado en contra de los vuelos espaciales comerciales y la forma en que tú lo estás desarrollando. Y me pregunto, ¿qué opinas de eso? Me puso muy triste ver eso, porque esos tipos son mis héroes, por eso es difícil. Ellos te inspiraron a hacer esto, ¿verdad? ¿Sí? Y verlos lanzando piedras en tu dirección. Es difícil. Fueron 3 cohetes seguidos que fallaron. Para él, si no tienes al menos 20% de fracasos, no lo intentas lo suficiente. Cuando tuviste ese tercer fracaso seguido, ¿pensaste que debías rendirte? Nunca. ¿Por qué no? Nunca me rindo. Y despegamos. Después de algunos años, sus proyectos empezaron a funcionar. SpaceX se consolidó como la empresa privada del sector aeroespacial, siendo hoy la más cercana a lograr realizar un viaje con seres humanos. Y Tesla despegó y fue la gran responsable de que en 2022 él fuera considerado el hombre más rico del mundo. Tesla y SpaceX no van a morir. Anteriormente pensaban, bueno, básicamente nos ignoraron o se rieron de nosotros. Ahora en realidad estamos empezando a hacer avances reales y nos están tratando como una amenaza real. Esta ventana de oportunidad está abierta para que la vida vaya más allá de la Tierra. Lo que más me emociona es que crear una civilización autosuficiente en Marte sería la mayor aventura de todas.
Creo que la mayoría de nosotros tenemos cosas que nos motivan y a veces hay algunos demonios de la infancia. La pregunta es, ¿usas esos demonios o ellos te controlan? Y en el caso de Elon Musk, la respuesta es las dos. Es evidente cómo los traumas de la infancia de Musk son las raíces de esa ambición desenfrenada y de su consecuente éxito. Pero es perceptible cómo, en ciertos momentos, esos mismos demonios del pasado logran dominarlo completamente. Incluso quienes tienen carreras estelares, si miras otras áreas de sus vidas, verás dónde se manifiestan sus demonios. Obviamente, la dedicación y determinación que usaba para dirigir sus dos grandes empresas no eran las mismas en casa. Su ausencia hizo que su primera esposa, con quien tuvo 5 hijos, comenzara a sentirse insignificante. Y después de 8 años juntos, ambos estuvieron de acuerdo en firmar los papeles de divorcio. Solo que, debido al trauma que fue su infancia solitaria, Musk no se lleva muy bien con la soledad. Entonces, increíblemente, después de 6 semanas de firmar el divorcio, ahí fue él a pedirle matrimonio a la actriz británica Tallulah Riley. Todo pasó muy rápido. Estábamos comprometidos después de como 2 semanas de conocernos. La verdad es que nada cambió. La inestabilidad y los rápidos cambios de relación siguieron ocurriendo. Su obsesión laboral, falta de empatía y dificultad para tratar personas. Sin duda juega un papel clave en la montaña rusa de su vida amorosa. Trabajaba sin parar, los 7 días durmiendo en la fábrica. Nadie debería trabajar tanto. Esto no está bien, esto es muy doloroso, me duele la cabeza y el corazón. Como si no bastara con la tormenta que SpaceX y Tesla provocaban en su vida personal y salud mental. En 2022 él fue en busca de más. Tras revolucionar la carrera espacial y los autos eléctricos, el hombre más rico del mundo promete renovar Twitter. Cambia su cuenta a Jefe Tweet y dice que el pájaro ha sido liberado. Errático, inestable, imprudente, dramático, haciendo cosas que parecían impulsivas, nada propio de un director ejecutivo. Solo estoy siendo yo. Al asumir el control, Twitter se enfrentó de inmediato a los retos de una empresa moderna. Área de yoga, de recreación, de descanso. Él cortó todo y todavía dijo que solo necesitaría al 20% de todos los empleados, pidiendo que se quedaran solo aquellos dispuestos a darlo todo de sí mismo. Hay acusaciones de lesiones no reportadas, horas excesivas y condiciones abusivas. ¿Crees que inventaron estos cargos? Sí, este es un disparate. El coleguismo y la empatía son tus grandes enemigos en los negocios. Él cree que quien se esfuerza demasiado por ser agradable nunca será disruptivo. Y tal vez tenga razón. Tal vez ese realmente sea el precio que hay que pagar para alguien que quiera cambiar el mundo. Pero no confundas esa determinación con felicidad. Él está feliz. No, él es alguien que no solo no suele ser feliz, sino que tampoco valora la felicidad. Mi mente es una tormenta y dudo que la mayoría quiera ser yo. Pueden creerlo, pero no es así. No lo saben, no lo entienden. Una mente incontrolable marcada por una compulsión a la repetición que hace que él, inconscientemente, siempre esté buscando algo para llenar su vacío interno. Ya sea teniendo más hijos, nuevas relaciones o emprendimientos. Una compulsión que, al mismo tiempo que lo hace alcanzar lo imposible, también le impide confrontar y dominar los traumas de su pasado. Al inicio mencioné su crisis existencial en la adolescencia al buscar el sentido de la vida, y sin duda esa sigue siendo su gran cuestión. Albert Einstein dijo una vez que ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en que fue creado, y esa también es la visión de Elon Musk. Él cree que para responder a la cuestión fundamental de nuestra existencia es necesario ir más allá. Es importante que la humanidad sea multiplanetaria. Es necesario expandir nuestra conciencia hacia horizontes jamás explorados. En el fondo, sabe que aunque sus planes salgan bien, quizá no encuentre esa respuesta. Pero está bien, bueno, porque al final lo que realmente quiere es un objetivo para seguir persiguiendo. Irónicamente, parece que el sentido de la vida de Elon Musk es la propia búsqueda de sentido.